La CNT era un complejo donde se daban la mano de sindicalistas relativamente moderados, y solo sindicalistas, meramente sindicalistas. Tengamos en cuenta que de la CNT va a salir un partido sindicalista, un partido político, hasta anarquistas, espontaneístas, muy revolucionaristas, ¿verdad? Entonces la actitud de la CNT con la República es una actitud muy hostil, muy hostil. La CNT hace varios levantamientos revolucionarios contra la República burguesa, contra la República para ellos capitalista, ¿no? Entonces, en el marco de una de esas sublevaciones, de una de esas revueltas revolucionarias de la CNT contra la República, pues se produce el caso de Casasviejas. El caso de Casasviejas, que fue protagonizado por oficiales de extrema derecha, oficiales de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, claramente mandados por cuadros de la extrema derecha que procedieron a aquel exceso represivo con autorización o con instigación más o menos clara, más o menos probada de otros mandos ya políticos, ¿verdad? Claro, aquello se volvió contra el gobierno, naturalmente. Manuel Azaña anotó en su diario personal el 15 de enero de 1933. 3 diputados de diferentes partidos me han hablado hoy de dictadura como único remedio posible a los alzamientos anarquistas. Es que España no puede vivir en democracia y con ley. Nadie quiere obedecer si no es por la fuerza. La República está hoy en una tenaza. Los monárquicos y los anarquistas. Los ataques de uno y otro bando son violentísimos. ¿Cómo se sale de esta tenaza? Yo preferiría no tener que romperla, sino ir aflojando la presión. El gobierno también emprendió cambios modernizadores en el ejército, pero no consiguió atraer a los sectores conservadores que ocupaban los principales puestos de mandos. La ley Azaña buscó la reducción y modernización del ejército, aunque no lo republicanizó. Amplios sectores militares estaban horrorizados por la ideología del gobierno y veían a las autonomías y a la legislación social como amenazas concretas a la integridad territorial y moral de España. El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo se sublevó al frente de un movimiento donde predominaban los militares retirados y los monárquicos. El movimiento fracasó, pero mostró la seria oposición de los enemigos de la República. En el fracaso del golpe de Sanjurjo hay que tener muy en cuenta esa reacción de la clase obrera sevillana, esa reacción de huelga general y de manifestaciones en la calle, huelga general convocada en primer lugar por la UGT, que claramente apoya a la República y apoya al gobierno republicano, pero que siguen después también otras fuerzas de extrema izquierda no tan republicanas, más izquierdistas, la CNT y la Unión Local de Sindicatos Comunistas. Esas grandes manifestaciones obreras en la calle impiden el movimiento de tropas. Y los golpistas en ese momento, aunque hay algunos de ellos dispuestos a fusilar manifestantes, detienen a unos cuantos manifestantes y los ponen contra un muro junto a la iglesia de Santa Catalina e intentan fusilarlos allí mismo, pero es un cabo precisamente, un cabo el que impide ese fusilamiento de obreros. Entonces, cuando se ven copados, cuando se ven coartados en la calle, los propios militares le fallan a Sanjurjo y vuelven a los cuarteles y se descuelgan. Sanjurjo fue apresado, por supuesto, procesado, condenado a muerte, no se le ejecutó, y él y otros muchos de los que le siguieron metidos en la cárcel o desterrados. Es decir, fue fácilmente reducida. ¿Qué muestra la sublevación de Sanjurjo? Muestra que las conspiraciones contra la República empezaron en el propio año 31, o sea que es que lo de Sanjurjo venía ya de antes, porque a la altura de junio del 31 ya había conspiraciones de algunos viejos militares y los monárquicos. Bueno, de Sanjurjo fue un golpe que el propio Sanjurjo debió creer que era más fácil y efectivamente fue fácilmente eliminado. Pero poco después se sublevarán los anarquistas, en fin, habrá problemas de todo tipo, como decía Manuel Azaña, intentando derribar la República. Debilitado por un creciente distanciamiento entre los republicanos y los socialistas, Azaña dimitió el 8 de septiembre de 1933. Alejandro Lerroux intentó recomponer el gobierno sin los socialistas, pero no obtuvo la confianza del Parlamento. Alcalá Zamora no tuvo más remedio que convocar a nuevas elecciones. Lo que hay fundamentalmente en el año 33 es que una parte del Partido Socialista
no cree en los republicanos. Es decir, hay una parte socialista, Largo Caballero, que piensa que los republicanos le han traicionado y que por lo tanto ha habido una traición y que de los republicanos uno no puede fiarse. Solo las fuerzas obreras deberán de llevar a término la revolución. Ahí comienza de alguna manera la separación radical entre el Partido Socialista, que si no llegó a una escissión, como llegaron en otros países europeos, que no tuvo, es porque vino la guerra civil. Indalecio Prieto, junto con Azaña, era partidario de asentar la república, de asentar la democracia, mientras que Largo Caballero y parte de la UGT, era partidario de ir solo, de la Unión Obrera, la Alianza Obrera, y llevar a cabo la transformación de esa república en una transformación social. En 2 años de gobierno se había legislado mucho, pero se había avanzado poco en la ejecución de políticas que produjeran cambios profundos en la sociedad. Las marchas y contramarchas habían debilitado los acuerdos y aumentado los desencuentros. La coalición republicana estaba rota y el PSOE ingresaba a una crisis interna que enfrentaba a Indalecio Prieto con Francisco Largo Caballero. La reacción no desaprovecharía esa oportunidad.